Gracias y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor bendiga sus vidas. Bienvenidos a un nuevo video que quiero compartir con todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema precioso. Vamos a hablar acerca de la Navidad, ya que son las fechas que se avecinan. Ya están a la vuelta de la esquina. La Navidad y luego fin de año. Pasaremos a un nuevo año. Pasaremos al año 2023. Pero en esta ocasión, el día de hoy me gustaría que podamos conocer un tema muy precioso. Me gustaría hablar de cuál es el propósito de la Navidad. Y dentro de este tema me gustaría que veamos dos cosas. De qué trata la Navidad, por un lado, y por otro lado, número dos, me gustaría que sepamos por qué sucedió la Navidad. Quisiera comentarles también y darle las gracias al pastor John Piper, ya que este es un extracto de uno de sus libros que se llama El gozo verdadero de la Navidad. Así se llama el libro del pastor John Piper. Esto que voy a compartir con todos ustedes no es de mi autoría. Voy a ser solamente un portavoz de lo que el pastor John Piper, ¿verdad? Pues nos enseña por medio de las escrituras de lo que es el verdadero propósito de la Navidad. Y su libro se llama El gozo verdadero de la Navidad. Quisiera comentarles una breve biografía para que conozcan ustedes al pastor John Piper. Él nació el 11 de enero de 1946 en los Estados Unidos, es decir, a día de hoy él tiene 76 años de edad. El nombre de su cónyuge, él se casó una sola vez y su esposa se llama Noel Piper. Se casaron en 1968. A día de hoy ellos llevan 54 años juntos. Tienen 5 hijos en común. Y John Piper sirvió como pastor durante 33 años en la iglesia bautista Bethlehem en Minneapolis, Estados Unidos. A día de hoy, él ya no es pastor de esta iglesia, él es un profesor de teología y al mismo tiempo es escritor. Y de vez en cuando predica la palabra de Dios en algunos púlpitos donde pues es cordialmente invitado. Entonces, habiendo dicho esto como un pequeño preámbulo, quisiera nosotros que analicemos lo siguiente, ¿verdad? Vuelvo y repito, el propósito de esta pequeña reflexión es cuál es el propósito de la Navidad. Y dentro de esto vamos a ver primero, como punto número 1, de qué trata la Navidad. Prestemos atención. La Navidad trata de la venida de Cristo a este mundo. La Navidad trata del Hijo de Dios, quien existía desde la eternidad con el Padre. Y Jesucristo era conocido como el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen que Él es. Hebreos capítulo 1, versículo 3. La Navidad trata del nacimiento virginal de un niño, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, ya que era el Hijo de Dios, no en la forma en la que tú y yo somos, sino en una forma completamente diferente. Lucas capítulo 1, versículo 35. De hecho, la palabra de Dios dice así en este texto. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El ángel está hablando con María y dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también le dice el ángel a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Entonces la Navidad, sigamos viendo, analizando, trata de la venida de un hombre llamado Jesús, en quien, prestemos atención, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. Colosenses capítulo 2, versículo 9. La Navidad trata de la llegada del cumplimiento de los tiempos, que había sido profetizado por todos los profetas en el Antiguo Testamento, que nacería un gobernante en Belén. Es lo que nos revela la palabra de Dios en el Antiguo Testamento por medio del profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 de su libro. También nos dice otro profeta lo siguiente, y cuyo nombre dice sería consejero admirable,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Este niño sería el Mesías, este niño sería el ungido, este niño sería conocido como el vástago de Isaí, el hijo de David, el rey. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4 y Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y de acuerdo con Marcos 10:45, la Navidad, escuchemos bien, amadas vidas, la Navidad trata de la venida del Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino que Jesucristo vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, es decir, por su iglesia, es decir, por sus escogidos, es decir, por todos aquellos que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Estas palabras son una breve explicación de la Navidad y espero que Dios las grabe en tu mente y en tu corazón y en mi mente y en mi corazón en esta época en la que nos ha tocado vivir. Quisiera rogarte, hermano, que abras tu corazón para recibir este regalo. Es un regalo inigualable. Jesús se ha dado a sí mismo por ti. Jesús se ha dado a sí mismo por mí, muriendo para servirnos y para estar contigo y conmigo por toda la eternidad. Así que espero que tú recibas este mensaje. Así que espero que tú reconozcas el verdadero sentido de la Navidad, que te alejes de tu pecado y de tu propia justicia y hazte como un niño y confía en el dador de la vida, Jesucristo. Él es la verdadera Navidad. Muy bien, quisiera pues que veamos la segunda parte de este tema. ¿Por qué sucedió la Navidad? Para ello quisiera que demos lectura Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 dice lo siguiente. Prestemos atención. Primera de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 10. Y dice el Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Prestemos atención al verso 5 porque luego hablaremos de este versículo. Y sabéis que Él apareció, Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Y miren lo que se dice acerca de Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y versículo 8 también, prestemos atención, comentaremos algo de este versículo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice el Señor, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchemos, amados hermanos, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10 para concluir. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Prestemos atención, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué sucedió la Navidad? Este es otro texto, ¿verdad?, en el que encontramos relación de la verdadera Navidad.
Este texto nos ayuda a entender por qué el eterno y divino Hijo de Dios vino al mundo en forma humana. En los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Sobre todo en el 5 y en el 8, allí se nos dice 2 veces por qué sucedió la Navidad. Ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Es lo que leímos en el versículo 5 y en el versículo 8. En el versículo 5 Juan dice, ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y que Él no tiene pecado. Entonces, la ausencia de pecado en Cristo es afirmada y confirmada por lo que dice las Escrituras, por lo que dice su palabra. Él no tiene pecado y la razón de su venida es confirmada y afirmada. Se manifestó para quitar nuestros pecados. Y luego en la segunda parte del versículo 8, Juan nos dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El enfoque que Juan tiene en mente al mencionar las obras del diablo es el pecado que el diablo promueve. Esto lo vemos en la primera parte del versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Por eso decimos que el diablo es el promotor y aquel que promueve el pecado. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Entonces las obras del diablo son las que Jesús vino a destruir, porque esas son las obras del pecado. Así que Juan nos dice 2 veces que la Navidad, la venida del Hijo de Dios, sucedió para erradicar el pecado, es decir, para destruir las obras del diablo. Jesús nació de una mujer virgen a través del Espíritu Santo, Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20. Siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y fue perfectamente obediente, sin pecado durante toda su vida y durante todo su ministerio, hasta morir en una cruz, en la cruz del Calvario, como lo podemos ver en Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 y Hebreos capítulo 4 versículo 15. Lo hizo para destruir las obras del diablo, para erradicar el pecado de nuestro corazón. Para eso vino Jesucristo. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Y nos dice el autor, ¿verdad?, de este comentario, apropiate de lo que Jesús ha hecho y ámalo por ello. Toma las mismas palabras del apóstol Pablo y hazlas tuyas. Y dice Pablo, y eso deberíamos decir cada uno de nosotros, lo que ahora vivo en el cuerpo o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Es así como Jesús destruyó las obras del diablo y nos rescató de nuestro propio pecado. Así que no dejes que pase esta Navidad sin antes haber lidiado con tu propio pecado y con el diablo. Y nunca olvides que Cristo vino para darme victoria. Amados hermanos, eso es el verdadero propósito de la Navidad. Hay muchas personas que viven, ¿verdad?, confundidas. Hay muchas personas que piensan que el propósito de la Navidad son las cenas, son las reuniones familiares, son los regalos, son los paseos, son los viajes, es ropa nueva, son comidas y bebidas. Y nada tiene que ver eso con el verdadero propósito de la Navidad, como lo acabamos de escuchar. Nuestro Señor Jesucristo vino como el cumplimiento de sus promesas, como el cumplimiento de todo lo que los profetas nos dijeron en el Antiguo Testamento. Y vino, ¿verdad?, precisamente, según nos revela el Nuevo Testamento, Él vino para destruir nuestro pecado y para destruir las obras del diablo. Y me encanta, ¿verdad?, cómo dice, cómo lo deja escrito el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo en Colosenses capítulo 2, lo siguiente. Prestemos atención, dice, ¿verdad?, que Jesucristo vino a esto. Dice que Él vino a anular, leamos desde el versículo 13.
Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Escuchemos, hermanos, perdonándoos, no uno, no dos, no unos cuantos, no, todos los pecados, dice Dios. Verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si somos conscientes de estas palabras, nos gozaremos, ¿verdad?, en estas fechas y nos gozaremos todos los días de nuestra vida. Porque Jesucristo ha venido a destruir las obras del diablo. Jesucristo ha venido a trasladarnos de un reino de tinieblas al reino de la luz, a su reino, al reino de Jesucristo. Ahora nosotros somos llamados, ¿verdad? Antes practicábamos esas obras de tinieblas, ahora nosotros somos aquellos que practicamos las obras de la luz y no solamente las practicamos, sino que también las compartimos. El Evangelio es un mensaje, la Navidad también es un mensaje. Si Cristo es la Navidad, Cristo es un mensaje. Y Jesucristo ha venido con palabras de vida y de vida eterna. No lo olvidemos, amados hermanos. Quisiera de todo corazón, de mi parte, darles gracias en este año que he podido compartir bastantes cositas con ustedes. Dios mediante, si mi Padre así lo permite, seguiré compartiendo más cosas, más temas edificantes para nuestra vida espiritual y seguiré compartiendo el Evangelio para que todas aquellas personas que no conocen a mi Cristo, aquel que me salvó, aquel que dio su vida por mí, aquel que perdonó, como hemos leído, todos mis pecados, seguiré compartiendo de sus palabras, seguiré llamando para que muchas almas más sean bienaventurados, conozcan al Señor Jesucristo, al verdadero sentido de nuestras vidas, aquel que demostró que por amor a Dios, Él vivió una vida llena de pasión para salvarnos, ¿verdad? Jesucristo nos amó de tal manera que vino a dar su vida en rescate por nosotros, por sus hijos, por su pueblo, por su iglesia, por sus escogidos. Déjame decirte, amada vida, si tú hoy estás escuchando este mensaje y no sabes cómo volverte al Señor, no sabes qué hacer, tú tal vez dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto cómo se compra? ¿Esto dónde se adquiere? ¿Esto cómo se hace? ¿O qué se hace? ¿O qué se dice? ¿O a quién se visita? ¿O a dónde se va? Déjame decirte que es muy sencillo. El Señor dice hoy, escucha lo siguiente, y lo dice en su palabra, Mateo capítulo 11, versículo 28, perdón. Hoy dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nada te hará descansar, nada te traerá descanso a tu alma, solamente Cristo. Ven, apropiate de Cristo, reconócelo como tu Señor y tu Salvador. Reconoce que Él vino a morir en una cruz por tus pecados, ¿verdad? Como lo hice yo un día, reconocí que era un pecador, malo, perdido, miserable, que no me merecía nada del amor de Dios. Reconocí, me humillé ante su presencia. Y aún esta humillación, aún reconocer esto, es un regalo dado por el Padre. Así que pídele a Dios, pídele que te conceda verdadero y genuino arrepentimiento y que derrame en tu corazón la fe que vence al mundo, la fe que vence todas las tentaciones y todas las obras del diablo, como dice Jesucristo que lo ha hecho. Ven, acércate a Él. Amadas vidas, amados hermanos, que la gracia y la paz esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente y feliz año 2023. Feliz Navidad y felices fiestas. Que el Señor los bendiga.